6 de cada 10 españoles confesamos ser supersticiosos en la lotería y ahora también en el fútbol. Seguro que reconocen estas imágenes. Este varano se convirtió en uno de los cefalópodos más famosos de la historia. Es el pulpo Paul, que murió hace unas semanas. A Paul, el pulpo, medio en broma, medio en serio, se le atribuyó el poder de vaticinar los resultados del Campeonato del Mundo de Fútbol. Su historia ocupó muchas páginas de periódicos y también muchos minutos de internet, televisión y radio. La historia del pulpo Paul no fue más que una versión moderna y globalizada del pensamiento mágico que desde siempre ha acompañado a la humanidad. Las personas supersticiosas creen que ciertas acciones, actitudes o circunstancias como los conjuros, las maldiciones, la disposición de las estrellas o de los planetas pueden influir de manera trascendental en nuestras vidas. Y de la superstición, pues vamos a hablar hoy en nuestra sección de filosofía de vida, porque ¿existe la superstición y el pensamiento mágico? ¿En qué mecanismos psicológicos y sociales se fundamenta? Respuestas que podemos encontrar ahora mismo con nuestros invitados. Hoy nos acompañan Javier Armentia, astrofísico, dirige el Planetario de Pamplona desde 1993 y ha presidido la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Es una institución dedicada al desenmascaramiento de la pseudociencia. También nos acompaña Jorge de los Santos, artista plástico, y Francesc Romeu, sacerdote y periodista. Muy buenas tardes a los tres, bienvenidos. Buenas tardes. Podemos empezar con la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es la superstición? ¿Qué es la superstición? Bueno, etimológicamente, para guiarnos por la palabra, superstitio sería lo que está por encima, es decir, buscar siempre razones a las cosas que nos pasan de algo que está por encima. Yo creo que los griegos lo hicieron con el teatro, precisamente con la tragedia griega, es decir, que alguien tiene como unos destinos escritos y que tú, por mucho que luches, siempre se producen. En España, en el siglo XVI, nuestro gran teatro fue precisamente esto, la lucha contra el sino, el gran teatro del mundo, Calderón de la Barca, y viendo como si fuésemos unas marionetas que alguien desde arriba nos dirige. Y esto sería la superstición, aquellos que creen que lo que hace uno es muy poco comparado con lo que alguien tiene escrito o prescrito de ti. Sí, yo creo que da en el clavo y da en cuestiones fundamentales, Francesc, por eso está aquí con nosotros esta tarde. Pero bueno, que es así, o sea, realmente cuando dice está por encima de la razón, hay algo que está por encima de la razón. No hay que olvidar que la superstición es enormemente dependiente de la razón. Se produce ese estado supersticioso en seres racionales. Los perros, por ejemplo, no son supersticiosos. O sea, en seres que creen que la realidad es razonable, o sea, se articula de una manera razonable. Las cosas se producen por una causa y por un efecto. O sea, no como decía Aristóteles, porque las cosas están una al lado de la otra, sino porque las cosas son una dependiente de la otra. Para vencer esto, ¿qué creamos? Creamos toda una serie de ficciones, ahí viene el teatro que apuntaba Francesc, una serie de relatos ficcionados donde hay un planteamiento, un nudo, un desenlace y sobre todo una moraleja. O sea, hay algo que nos explica que tras esa serie de asociación causa-efecto se produce una moraleja normalmente moralizante que pues nos permite, y de ahí mama la superstición. En cualquier caso, digamos que viene en el equipamiento de serie, ¿no? Esto es como cuando tú tienes un coche y dices, es que me tuerce raro siempre, o al frenar me hace algo. En el equipamiento de serie de un sistema de decisión como el que tenemos los seres humanos, ojo, no solo, la conducta supersticiosa existe en las palomas, por ejemplo, y se ha comprobado en laboratorio en animales, sobre todo en la teoría del aprendizaje, ¿no? Al intentar aprender, lo que intentamos poner en conexión es una causa y una consecuencia, es lo que tú decías, ¿no? Sí. En el equipamiento de serie nuestro, del ser humano, de todo evolutivo, nos pasa que intentamos y necesitamos constantemente sacar conclusiones rápidamente. Sobrevivir es sacar conclusiones rápidas para apartarte, para protegerte o para cualquier cosa, para alimentarte, no volver a comer algo que te ha sabido mal por si acaso, que te ha sentado mal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces esas decisiones que tomamos, esa causalidad que hemos establecido entre algo y algo que ha sucedido antes y después, que normalmente están próximos en el tiempo y en el espacio, es errónea.
Y de ahí vienen esas supersticiones, ¿no? ¿De dónde viene que pasar por debajo de una escalera sea de mala suerte? Pues posiblemente algo que le pasó a alguien que pasó debajo de una escalera y le cayó a alguien encima. Y el otro dijo, tate, lo mejor es no pasar. Algunas veces son terriblemente lógicas, otras son, sin embargo, completamente absurdas, ¿no? Como creer que un pulpo puede elegir, por ejemplo, cualquier cosa. Sin embargo, lo que se ha visto es que, y esto es uno de los factores importantes, es que aunque sepamos o aunque sospechemos que esa conclusión, que ese juicio que hemos establecido no tenía suficientes datos y además puede ser erróneo, es muy persistente. Es decir, solamente la información una información amplia nos puede ayudar a quitar un poco esa ilusión de causalidad, que es la que nos hace ser intrínsecamente supersticiosos. Es decir, posiblemente tenemos que aprender a no serlo. Así que la superstición va de la mano del hombre desde tiempos inmemoriales, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que absolutamente es constituyente del hombre, es constituyente. Hay que saber distinguir también qué tipo de superstición y sobre todo qué exige esa superstición, qué supeditación exige esa superstición, pero es consustancial, porque la superstición, como sucede con la religión, lo que hace es crear no realidades sino significados. O sea, yo por ejemplo, Javier, veo que tienes un anillo en la mano, posiblemente una alianza. Si yo te digo que ese anillo te lo cambio por otro que tiene un poquito más de oro que el tuyo, tú posiblemente no me lo cambiarás, no aceptarás, dirás, no, este es mi anillo. Bueno, yo igual podría aceptar, pero la otra persona es que eres, iba a perseguirme. Tener problemas, sí. Lo que me refiero es que ese anillo tiene una significación para ti. No, es algo más, es algo más, sí, que la descripción los que la química acaban siendo eso. Exactamente, ahí es donde quería le llegar. apoyas tú, ¿no? O sea, en este sentido, ese culto, digamos, animista, que es considerar que un objeto, que un químico, pues te diría que no es nada más que una aleación de oro, con de tantos porcentajes y tal y cual, tiene una significación para nosotros los humanos. Y esa significación es atribuirle unas virtudes, como se le atribuye pues al fetiche, que conforman la significación, el anillo ese, pues para Javier, ¿no? Así en el fondo todos somos supersticiosos. Sí, en mayor o menor escala yo creo que sí. Porque, como decíamos ahora, y yendo a los orígenes de la humanidad, todos tenemos ganas de responder a lo inexplicable. Y entonces, evidentemente, el que diga que no es supersticioso, lo dejas hablar un rato y seguro que le pillas. Porque en algún momento te estará explicando lo inexplicable y recurrirá a un relato que será mítico. Lo que pasa es que no todos los relatos son supersticiosos necesariamente, o digamos que hay un trabajo, yo creo que hay... No, pero quizás al revés, es decir... Pero no todos los relatos son supersticiosos, sí, pero todas las supersticiones van acompañadas de un relato. Claro, quiero decir que por tú, eso evidentemente puedes asociar el trueno a un dios que está lanzando esos rayos y produciendo esos truenos. Un dios para cada cosa. Un dios para cada cosa. O puedes asociar fenómenos que pasan en escalas diferentes, por ejemplo, la conjunción de dos planetas a un hecho que pasa en el suelo. Lo que pasa es que luego nosotros afortunadamente hemos ido aprendiendo, al menos intentando aprender a ello, a buscar explicaciones a los fenómenos naturales que tengan que ver con las causas, ¿no? Pero la ciencia quizá también es un relato. No en ese sentido. Quiero decir, no en ese sentido. Si tú te sales de la ventana te caes independientemente de que Newton relatara la ley de la gravedad. O sea, es decir, intenta ir a una explicación objetiva de la naturaleza en unas causas similares, ¿no? No. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la metodología de la ciencia, o sea, el análisis empírico de una realidad, es lo que ha creado también, pues, el ejemplo que tú dabas antes de pasar por debajo de una escalera. No sé quién decía que el supersticioso es aquel que te previene de pasar debajo de una escalera, pero no te previene de pasar por debajo de un autobús, por ejemplo. ¿Sabes, no? Pues, por ejemplo, la costumbre esta de encender 3 cigarrillos con una misma llama, esto yo recuerdo haber leído hace tiempo, que prevenía de un análisis pues más o menos empírico en la guerra de los Boers, claro, donde caía, pues digamos, un 30% de la gente. Entonces se hace esa asociación causa-efecto, ¿no? Es decir, coño, el tercero, Manolito ha caído porque ha sido el tercero, ¿no? O sea, estas supersticiones siempre se basan, digamos, en un análisis de la realidad, con un resultado, digamos, perverso. Me refería en que la ciencia lo que hace es constatar que una cosa ha sucedido varias veces y la predicción, por lo tanto, volverá a suceder, ¿no? Es decir, hasta ahora todo el mundo se ha muerto, pero yo puedo decir, bueno, pues yo seré el primero que no.
Hay supersticiones como las que comentáis que son evidentes, pero hay otras formas de pensamiento mágico que pasan inadvertidas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, pues el caso que estábamos hablando del anillo, ¿no? O sea, el caso de la significación. Hay muchas cosas que para nosotros significan y nos podemos reír, entre comillas, pues del pensamiento religioso primitivo africano, ¿no? Porque ponen pues un hueso de coyote y lo veneran y le ponen su agüita y le ponen sus cosas y tal, ¿no? Aquí tenemos el vudú, por ejemplo. Pero darle significado a algunas cuestiones, cuando en realidad no son más que elementos, en buena lógica, digamos, científica o material, no son nada más que elementos independientes de significación, pero claro, necesitamos esa significación. No hay que olvidar, yo me acuerdo a alguien que me contaba hacía un tiempo una especie de chiste que va al médico y le dice, oiga, doctor, es que me toco aquí y me duele un montón. Me toco aquí y me duele un montón. Hago así, me apoyo aquí y me duele un montón. ¿Qué le pasa a mi cuerpo?, le pregunta el doctor. Y el otro le dice, lo examina un poco, lo mira, y dice, a su cuerpo no le pasa nada, pero tiene usted el dedo roto. ¿Sabes? Claro, el dedo es nuestra razón y nuestro cuerpo es el mundo. O sea, queremos a toda costa llevarnos a la razón, o sea, es lógico que en el mundo de dimensiones medias que llaman los científicos, es verdad, si yo ahora le doy un golpe tiraré el agua. Pero fuera de ese mundo de dimensiones medias, la razón no funciona para explicar estas cuestiones, ¿no? Pero todo, sin embargo, lo queremos llevar a ese plano de la razón.